Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos para brindarles la previa del partido que Atlanta va a disputar este sábado a las 13:30 en Villa Crespo frente a Gimnasia y Tiro de Salta. Atlanta llega puntero, recuperado tras la pérdida del invicto en Santiago del Estero, ya que luego de eso le ganó a San Martín de Tucumán y empató con Tristán Suárez de visitante el domingo pasado. Atlanta entonces decíamos puntero, invicto como local, no pierde desde el año pasado en la última fecha cuando cayó 1-0 ante All Boys. Y veremos cómo se desempeña el equipo de Luis García frente a un Gimnasia y Tiro que viene de golear 4-0 a Colegiales en Salta, pero que ese triunfo interrumpió una serie de 7 partidos sin victoria, es decir, irregular campaña del equipo que ahora está dirigiendo Fernando Tete Quirós. ¿Qué nos dice el historial de este partido? Es bastante breve, hubo solo 4 enfrentamientos oficiales con 2 victorias para los salteños, uno para Atlanta y un empate. Ambos marcaron 5 goles cada uno. Los 4 partidos en que se enfrentaron corresponden a la Primera Nacional. Recordamos, el año pasado, en la segunda rueda, Atlanta viajó a Salta y cayó 1-0 con gol de Facundo Heredia, en un partido donde sobre el final del encuentro el referí Lucas Caballero expulsó a Tomás Silva, hoy en Platense, y a Gordillo del equipo salteño. En Buenos Aires, en la primera rueda del campeonato del año pasado, habían igualado 1-1 con goles del paranaense Maximiliano Rueda para Atlanta y sobre la hora había igualado Maximiliano Ibáñez para Gimnasia y Tiro. En aquel partido fueron expulsados Facundo Heredia y el actual jugador que está en el fútbol de Brasil, en la Serie B, Alejo Dramicino. Los otros 2 partidos del historial corresponden a la B Nacional 95-96. En el Apertura en Villa Crespo, Atlanta ganó 3-1. Goles de Roberto Cuadrado en contra de Subaya, Cristian Castillo y Héctor Virardi de penal. Para Gimnasia y Tiro había convertido Alfredo González. Y en este partido el referee Alejandro Sirigua expulsó también a Ariel Macia de Atlanta y a Roberto Álvarez y Marcelo Ghioni de Gimnasia y Tiro. Luego fueron a Salta, donde por el clausura en el año 96, Gimnasia y Tiro ganó 2-1 a Atlanta. Vale decir que en esos 4 partidos tiene una leve ventaja, diferencia mínima, Gimnasia y Tiro, pero jugando de local Atlanta no perdió, ya que en los 2 partidos uno empataron y otro ganó. Ese es entonces el historial oficial. Hay un enfrentamiento de carácter amistoso que se dio en diciembre de 1943 en la ciudad de Salta. En su cancha, Gimnasia y Tiro perdió con Atlanta 3-2, con goles de Álvarez y Pinto para los locales, mientras que para Atlanta convirtieron José Baffi, Norberto Pairuz y el rosarino Francisco Rodríguez. Era la segunda llegada de Atlanta a la capital provincial y se debió a un extenso viaje en tren a Bolivia, donde disputaría en enero de 1944 varios encuentros en La Paz. Aprovechando que el tren pasaba por San Miguel de Tucumán y por Salta, capital, Atlanta jugó allí 2 partidos amistosos. Vale decir que esa fue la primera vez que se vieron las caras, un 3-2 en la ciudad de Salta en 1943, y recién volvieron a encontrarse en 1995, como ya dijimos, para el triunfo 3-1 en Villa Crespo, ya en un partido con carácter oficial. Vamos a los jugadores que actuaron en la primera de ambos clubes, es una lista corto. Jugaron en Atlanta y Gimnasia y Tiro Daniel Bazambera, Diego Bielkiewicz, Maximiliano Bonni, Luis Bonet, que protagonizó un sonado pase con escándalo por un faltante de dinero y unos cheques que no llegaron a Atlanta. El pase fue de Atlanta a Gimnasia y Tiro de Salta. Bueno, también seguimos con otros jugadores: Emanuel Lazzarini, Diego Martínez, Guido Milán, el jujeño Vicente Monjes y Jorge Gabriel Vázquez. Fueron directores técnicos en ambos clubes
Eduardo Ansarda, Jorge Ginarte y Bruno Iesi. Bruno Iesi fue un ex hincha, un ex dirigente de Atlanta, hincha, y que tiene más de 90 años y está radicado en Salta desde hace 56 años. Fue directivo del club y también técnico hasta que en 1968 fue contratado como director técnico por Central Norte y se radicó en aquella ciudad trabajando muchos años en radio. Jugaron en la primera de Atlanta y dirigieron a Gimnasia y Tiro Ricardo Aniceto Roldán y Juan de la Cruz Cairuz. Este debió renunciar en su momento como técnico del equipo salteño por las denuncias de participación en crímenes de lesa humanidad por los cuales fue luego condenado. Jugaron en la primera de Gimnasia y Tiro y dirigieron en Atlanta Horacio Videvich. Y también Norberto Galiuso jugó en la primera de Gimnasia y Tiro y en inferiores de Atlanta. Con esto damos término a esta previa, un poco breve, porque no hay muchos antecedentes, y Atlanta sí estará ya en el tramo final de la primera rueda del campeonato. Recordamos que queda la última fecha de la primera rueda, donde Atlanta visitará Deportivo Paysandú en Mendoza. Luego habrá un receso de 2 semanas para reiniciar la actividad el Bohemio, viajando a Puerto Madryn para enfrentar a Deportivo Madryn de aquella ciudad chubutense. Será entonces hasta la semana próxima, cuando estaremos con la previa de Deportivo Maipú, el ex equipo dirigido por Luis García, y Atlanta, y esperemos que llegue como puntero merced a un buen resultado que consiga este sábado ante los salteños.